Hace 3 años, impedí silenciosamente que mi esposo terminara con su vida sin que él supiera nunca que yo lo sabía. Él pensó que fue solo una coincidencia que lo llevara de viaje ese día. Pensó que nunca vi las señales. Pero esta mañana, encontré una carta en su cajón de calcetines que decía: me salvaste. Sabía que lo sabías. Simplemente no podía admitirlo hasta ahora. Mi esposo y yo tenemos 28 años. Tenemos 3 hijos. Él es el único novio que he tenido. Ha estado conmigo desde la secundaria. Siempre ha tenido baja autoestima. Yo también, pero no como él. Un día, compramos teléfonos nuevos. Quizás hace 7 años, descubrí que podía leer sus mensajes de texto. Él también podía ver los míos, pero no lo sabía. Esto sucedió durante unos 2 años más para su cumpleaños y Navidad. Yo husmeaba en sus mensajes para ver si hablaba de algo que quería. Un día, cerca de noviembre, estaba siendo curiosa para ver qué podía regalarle por Navidad. Estaba embarazada de nuestro segundo hijo en ese momento. Vi que le estaba escribiendo a alguien algo sospechoso, diciendo: ¿dónde podemos vernos? Y pensé que era con otra chica. Leí más y descubrí que estaba comprando drogas. Mi esposo y yo ni siquiera bebemos, así que me asusté muchísimo. Me pregunté cuánto tiempo llevaba esto, si es que acaso conocía a mi propio marido. Resultó que estaba comprando algo que no te droga, sino que te mata. Busqué por todas partes. Revolví nuestra habitación y no encontré nada. Revisé el historial de búsqueda y todos sus correos electrónicos en su teléfono cuando él dormía esa noche y descubrí que estaba haciendo arreglos para una fecha específica. 3 meses después de mi fecha de parto. Estaba mirando seguros de vida, que ya tenemos porque soy ama de casa. Incluso estaba investigando cuánto cuesta ser cremado. En cuanto llegó a casa, lo primero que hice fue quitarle el teléfono a escondidas y escribirle al tipo: ya no me interesa. Si alguien más te dice lo contrario, significa que alguien más tiene mi teléfono y borra el número de ese tipo. No quería que supiera que estaba husmeando, pero la idea de que mi esposo no estuviera cerca me desgarraba. Recuerdo que me sentía enferma del estómago y lloraba a mares en nuestra habitación solo de pensar en la idea de no tenerlo. Lo amo más que a la vida misma. Moriría por él sin siquiera pensarlo. Mi esposo es mi mundo entero. Desde ese día, me aseguré de que lo supiera, incluso si eso significaba avergonzarme a mí misma. Comencé a llevarle flores al trabajo casi todos los días. Cuando entraba por la puerta, yo chillaba de emoción, le daba un abrazo y un beso y le decía que lo extrañaba mucho. Y no podía dejar de pensar en él en todo el día. Cuando salía con él, pensaba en lo hermoso y guapo que era. Cuando estaba cerca de mis amigos, decía: miren a mi esposo. Es tan hermoso. Lo llamaba al trabajo y le preguntaba cuánto faltaba para que llegara a casa. Logré que empezara a ir a terapia también. Una noche, lo desperté porque estaba asustada y no podía dormir. Le dije que tuve una pesadilla. Dije que soñé que él fallecía. Él dijo: ¿por qué es eso algo malo? Le dije que él es mi mundo entero, además de nuestro hijo y el otro que viene en camino. Él es todo por lo que vivo. Él dijo: pero las cosas serían mejores si yo no estuviera estorbando. Y yo dije: no, no lo serían. Si me dejaras, literalmente arruinarías mi vida. Él dijo: no si estás bien económicamente. Estarás mucho mejor. Y yo dije: podría tener todo el dinero del mundo. No significaría nada si no te tuviera a ti. Preferiría ser una indigente, pero seguir teniéndote como esposo, que ser asquerosamente rica y que tú te hayas ido. Y él dijo: ¿hablas en serio? Y yo dije: 100%. Dormiría bajo un puente si eso significara que todavía puedo dormir junto a ti. Él dijo: no sabía que te sentías así. Y yo dije: realmente lo siento. Le pregunté si podía ir con él a terapia. Él dijo: sí. Le dije a su terapeuta que creo que tiene depresión y él admitió que podría ser así. Recibió una receta y pareció ayudarlo muchísimo, aunque han pasado 5 años. Todavía hago todas esas cosas lindas por él, como llamarlo guapo y traerle flores. No quiero que nunca dude por un segundo que él es mi rayo de sol. La semana pasada lo sorprendí en el trabajo con su almuerzo favorito de esta pequeña tienda de sándwiches cerca de nuestra casa. Todos sus compañeros se burlan de él por eso, diciendo que desearían que sus esposas hicieran cosas así por ellos. Siempre pone esa linda cara de vergüenza que me encanta. Nuestros hijos ya son mayores, de 8, 6 y 3 años. Y ellos también han empezado a imitar mis hábitos. Nuestra hija mayor, Emma, le hizo una tarjeta de mejor papá del mundo completamente por iniciativa propia el mes pasado. Y él realmente se emocionó cuando ella se la dio. La guarda en su billetera y se la muestra a cualquiera que quiera verla. Todavía reviso su teléfono a veces cuando duerme, pero ya no porque esté preocupada. Es más como un hábito que no puedo romper. Nunca he encontrado nada preocupante desde aquel terrible día.
Su medicamento para la depresión parece estar funcionando bien y ve a su terapeuta regularmente. La doctora Bennett ha sido increíble. Es una señora mayor con canas que me recuerda a cómo sería una abuela genial. Ella lo ayudó a entender que sus sentimientos no eran solo que él fuera dramático o débil, como él pensaba. La Navidad pasada, tuvimos una gran reunión familiar en nuestra casa con ambas familias. Su madre notó cuánto más feliz parecía y de hecho me apartó para agradecerme. Dijo: no sé qué hiciste, pero mi hijo no ha sonreído así desde que era un niño pequeño. Casi me puse a llorar allí mismo junto al ponche de huevo. No podía decirle exactamente qué le había impedido suicidarse. Así que simplemente sonreí y dije algo sobre cómo habíamos estado trabajando en apreciar las pequeñas cosas de la vida. Hablando de su madre, ella ha estado cuidando a los niños más a menudo para que podamos tener citas regulares. El viernes pasado, fuimos a este nuevo lugar italiano en el centro. Llevé ese vestido azul que le encanta y él no podía dejar de mirarme a través de la mesa. En el camino a casa, extendió la mano y sostuvo la mía, diciéndome lo afortunado que se sentía de tenerme. Esos momentos hacen que toda la preocupación secreta valga la pena. Ayer por la mañana, me desperté antes que él y simplemente lo observé dormir durante unos minutos. A veces todavía me golpea esta ola de lo que podría haber sucedido. ¿Cómo podría haberme despertado un día para descubrir que se había ido para siempre? Esos pensamientos me hacen sentir mal incluso ahora. Le apreté la mano un poco demasiado fuerte, supongo, porque se despertó e inmediatamente me preguntó si estaba bien. Solo asentí y lo besé, pero él pudo notar que algo pasaba. Se ha vuelto mejor leyendo mis estados de ánimo con los años. Estábamos preparando el desayuno juntos. Él estaba volteando panqueques mientras yo cortaba fresas para los niños cuando de repente me preguntó si alguna vez me arrepentí de haberme casado tan joven. La pregunta me tomó completamente desprevenida y accidentalmente me corté el dedo. No fue profundo, pero él inmediatamente dejó todo para ayudarme. Mientras envolvía una tirita alrededor de mi dedo con esa mirada intensa de concentración, le dije que casarme con él fue la mejor decisión que había tomado. Realmente lo decía en serio. Después de que los niños estuvieron en la escuela y la guardería, me encontré pensando en su pregunta mientras lavaba la ropa. Últimamente, estaba más callado de lo habitual, pasando más tiempo en su oficina en casa después de que los niños se acostaban. Así que decidí planear algo especial para nuestro próximo aniversario el mes que viene. Llamé a su hermano, Michael, que se ha convertido en un buen amigo con los años, y arreglé para que le dieran unos días libres en el trabajo sin decírselo. Michael trabaja como jefe de Tom en la misma empresa, lo que facilita estas pequeñas conspiraciones. Luego reservé esta linda cabaña en las montañas de la que siempre habíamos hablado de visitar. Todo el tiempo que estuve haciendo estos arreglos, seguí pensando en lo lejos que habíamos llegado desde aquel terrible día en que encontré esos mensajes. Estaba tan sumergida en el modo de planificación que no lo oí llegar a casa a almorzar, algo que rara vez hace. Me encontró hablando por teléfono con el lugar de alquiler de la cabaña y tuve que fingir rápidamente que solo estaba buscando lugares para vacaciones en algún momento. Sin embargo, parecía distraído, apenas comió el sándwich que le hice. Cuando le pregunté qué pasaba, solo se encogió de hombros y dijo: el trabajo fue estresante. Antes de irse, me abrazó un poco más de lo habitual, lo que activó mis alarmas internas. Esa noche, después de la cena, mientras los niños veían una película, le pregunté casualmente sobre sus sesiones de terapia. Me dijo: la doctora Bennett se tomará un tiempo libre pronto y veré a alguien nuevo temporalmente. No parecía feliz por eso. El cambio siempre ha sido difícil para él, especialmente con personas en las que confía. Sugerí que tal vez podría tomarse un descanso de la terapia por un tiempo ya que lo había estado haciendo tan bien, pero él inmediatamente rechazó eso, diciendo que el medicamento solo funciona bien gracias a la terapia. Debió haber visto la preocupación en mi rostro porque rápidamente cambió de tema a la próxima obra de teatro escolar de Emma. A la mañana siguiente, lo pillé mirando una foto vieja de nosotros de la secundaria. Fue tomada en el baile de graduación. Yo con un vestido brillante ridículo y él con un esmoquín alquilado que le quedaba grande de hombros. Le pregunté en qué estaba pensando y dijo: solo éramos niños. No teníamos idea de lo que vendría. Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me apretara el pecho. Me senté a su lado y puse mi cabeza en su hombro, diciéndole que lo que sea que viniera después, lo manejaríamos juntos como siempre lo hacemos. Él asintió, pero no dijo nada más. Más tarde ese día, me encontré estacionada frente al edificio de su oficina durante mi salida al supermercado. No había planeado detenerme, pero algo me empujó allí. Le envié un mensaje de texto preguntándole si quería tomar un café, tratando de que pareciera espontáneo. Respondió que estaba en una reunión, así que me fui a casa, sintiéndome un poco tonta. Cuando llegué, tenía 3 llamadas perdidas de Sara, mi mejor amiga desde la universidad. Parecía alterada cuando le devolví la llamada,
diciendo que necesitaba hablar en persona. Sara parecía nerviosa, evitando el contacto visual mientras me contaba sobre el reciente divorcio de su primo. Luego respiró hondo y dijo: «Mira, no sé si debería decirte esto, pero vi a Tom en el centro comercial ayer. Tom es mi esposo. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde». Sara continuó. «Estaba con una mujer. Estaban sentados muy cerca en la cafetería. Se me cayó el corazón al estómago». Sara agregó rápidamente: «Podría ser totalmente inocente, una compañera de trabajo o algo así. Solo pensé que debería saberlo». Asentí aturdida, le agradecí y recogí a mi hijo Sam de 3 años para ir a casa. Mi mente corría a 1000 por hora. Esto no tenía sentido, no después de todo lo que habíamos pasado. Revisé su ubicación en mi teléfono, algo que rara vez hago ya, y vi que efectivamente estaba en el trabajo ahora. Esa noche, lo observé cuidadosamente mientras jugaba con los niños. Nada parecía diferente. Ayudó a Emma con su tarea, construyó una torre de Lego con nuestro hijo mediano, Aiden, y le leyó a Sam un cuento antes de dormir. Después de que los niños se durmieron, se acomodó en el sofá junto a mí y me preguntó por mi día. No pude atreverme a mencionar lo que Sara me había dicho. En cambio, le pregunté si había tenido alguna reunión fuera de la oficina recientemente. Hizo una pausa un segundo de más antes de decir que no, solo la jornada laboral habitual. Me sentí enferma. Por primera vez en años, me quedé despierta hasta que se durmió para poder revisar su teléfono. Me sentía culpable por dudar de él. Pero las palabras de Sara seguían resonando en mi cabeza. Su teléfono no mostraba nada sospechoso. Sin contactos desconocidos, sin mensajes extraños. El alivio me invadió. Pero luego noté que su correo de trabajo tenía la sesión cerrada, lo cual no era normal. Al día siguiente, dejé a los niños en la escuela y decidí hacer un poco de reconocimiento. Me sentía ridícula, como un personaje de una mala serie de televisión. Después de 20 minutos de nada, estaba a punto de irme cuando lo vi salir del edificio con una mujer que no reconocí. Tenía más o menos nuestra edad, vestida profesionalmente con cabello largo y oscuro. Caminaron hacia el auto de ella hablando animadamente sobre algo. Antes de que ella subiera, le entregó lo que parecía ser una tarjeta de negocios. Él sonrió, dijo algo que la hizo reír y luego se separaron. Parecía lo suficientemente inocente, pero ¿por qué había mentido sobre conocer gente fuera del trabajo? Conduje a casa completamente confundida. Más tarde esa tarde, mientras limpiaba nuestra habitación, encontré una tarjeta de negocios escondida en el cajón de su cómoda. Era de una agente de bienes raíces llamada Rebecca Chen. En el reverso, ella había escrito su número de celular personal. Mi mente fue inmediatamente al peor escenario. ¿Estaba planeando irse, comprar un lugar separado? Pero luego recordé que justo la semana pasada él había estado hablando sobre la posibilidad de buscar una casa más grande ya que los niños estaban creciendo muy rápido. Me sentí tonta por saltar a conclusiones. Esa noche, mencioné casualmente que podríamos necesitar más espacio a medida que los niños crecieran. Su rostro se iluminó e inmediatamente comenzó a hablar sobre vecindarios que podríamos considerar, de distritos escolares y lo agradable que sería tener una oficina adecuada en casa en lugar del armario convertido que usaba ahora. El entusiasmo genuino en su voz alivió mis temores sobre la agente de bienes raíces. Al día siguiente era sábado y sugirió que lleváramos a los niños al parque. Mientras Emma y Aiden jugaban en la selva de cuerdas y Sam cavaba en el arenero, nos sentamos en el banco observándolos. De la nada, tomó mi mano y dijo: «Estoy realmente orgulloso de la vida que hemos construido juntos». Fue una declaración tan simple, pero me golpeó fuerte después de la montaña rusa de emociones que había estado sintiendo. Le apreté la mano y me apoyé en su hombro. El lunes por la mañana, después de dejar a los niños, decidí sorprenderlo con café en el trabajo. Su asistente, Jessica, me saludó calurosamente y dijo que estaba en una reunión, pero que debería terminar pronto. Mientras esperaba, noté una foto enmarcada en su escritorio que no había estado allí durante mi última visita. Era una foto de los 5 de nuestro viaje a la playa el verano pasado. Mientras la estudiaba, la puerta de su oficina se abrió y él salió con la misma mujer que había visto en el estacionamiento. Pareció sorprendido de verme, pero se recuperó rápidamente y me presentó a Rebecca Chen, la agente de bienes raíces. Ella sonrió calurosamente y dijo que había oído hablar mucho de mí y de los niños. Tom explicó que había estado buscando propiedades como una sorpresa para nuestro aniversario, pero ahora el secreto se había descubierto. Sentí una ola de alivio y culpa por mis sospechas. Rebecca se disculpó y Tom me besó, preguntando qué me traía por allí. Le entregué el café e inventé algo sobre estar en la zona. Esa noche, decidí ser sincera sobre mis preocupaciones. Después de que los niños se acostaron, le conté que lo había visto con Rebecca y cómo Sara los había visto en el centro comercial. Al principio pareció confundido, luego estalló en carcajadas.
Explicó que se había estado reuniendo con Rebecca para encontrarnos una casa nueva perfecta como sorpresa de aniversario, y la reunión en el centro comercial ocurrió porque se cruzaron mientras él compraba un regalo para mí. Sacó su teléfono y me mostró fotos de casas que había estado considerando. Me sentí simultáneamente aliviada y tonta. Me abrazó fuerte y prometió que nunca habría nadie más para él. Los siguientes días fueron pacíficos. Continué planeando nuestra escapada de aniversario mientras él aparentemente continuaba con su búsqueda de casa. El jueves, estaba limpiando su auto mientras él estaba en el trabajo. Nuestro hijo del medio había derramado jugo por todo el asiento trasero. Cuando encontré un recibo arrugado en el suelo, era de una joyería con fecha de 2 días antes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba planeando otra sorpresa? Lo puse con cuidado donde lo encontré y traté de olvidarlo, queriendo dejarlo tener su momento. Ese fin de semana, su estado de ánimo pareció cambiar de nuevo. Estaba más callado, más introspectivo. Cuando le pregunté si algo le molestaba, solo sacudió la cabeza y dijo que estaba cansado del trabajo. El domingo por la noche, después de un día particularmente tranquilo, lo encontré sentado solo en nuestro porche trasero, mirando a la nada. Me senté a su lado y simplemente esperé. Finalmente, se volvió hacia mí y preguntó: ¿alguna vez piensas en lo diferente que podrían haber sido nuestras vidas? La pregunta me dio un escalofrío. Le pregunté a qué se refería y se encogió de hombros, diciendo: solo caminos no tomados, supongo. Le recordé que habíamos elegido este camino juntos y que nunca me había arrepentido ni por un segundo. Él asintió, me apretó la mano y nos sentamos en silencio, viendo salir las estrellas. El lunes por la mañana, antes de irse al trabajo, me abrazó extra fuerte y me susurró al oído: te amo más de lo que jamás sabrás. Fue un tono tan serio que me aparté para mirarle a la cara, preguntándole si todo estaba bien. Él sonrió y dijo: por supuesto, solo me siento agradecido. Después de que se fue, me sentí inquieta. Esa preocupación familiar volvía a aparecer. Decidí llamar al consultorio de la doctora Bennett, no para husmear, sino para tranquilizar mi mente. Le pregunté a la recepcionista si la próxima cita de mi esposo podía adelantarse, alegando que se había sentido más ansioso últimamente. La recepcionista revisó y dijo: en realidad, la doctora Bennett tuvo que cancelar todas las citas para la próxima semana. Emergencia familiar. Su esposo debería haber recibido una llamada ayer. Eso era extraño. Él no había mencionado ninguna cancelación. Cuando llegó a casa esa noche, le pregunté casualmente cómo fue su sesión de terapia y dijo: bien. Lo mismo de siempre. Sentí de nuevo ese malestar en mi estómago. Me mintió. Después de la cena, mientras ayudaba a los niños con la hora del baño, revisé su teléfono. No había llamadas del consultorio de la doctora Bennett, pero encontré algo más. Había estado investigando cómo contarles a los hijos sobre la separación y la paternidad compartida pacífica. Mi corazón casi se detuvo. ¿De eso se trataba realmente la búsqueda de bienes raíces? ¿Encontrar un lugar separado para vivir? ¿La joyería era un regalo de despedida? Dejé su teléfono, con las manos temblando. No podía confrontarlo con los niños despiertos, así que seguí con nuestra rutina nocturna con una sonrisa falsa pegada en la cara. Una vez que todos estuvieron dormidos, lo senté en la cocina y le pregunté directamente si planeaba dejarme. El aspecto de shock en su rostro parecía genuino. ¿Dejarte? ¿Hablas en serio? ¿De dónde viene esto? Le conté sobre las búsquedas en su teléfono y su rostro decayó. Estuvo en silencio por un largo momento y luego dijo: he estado tratando de descubrir cómo contarte algo, pero no es lo que piensas. Explicó que su hermano Michael lo había llamado la semana pasada. Michael y su esposa se estaban separando y le había estado pidiendo consejo a Tom sobre cómo decírselo a sus hijos. No lo había mencionado porque Michael le había pedido que lo mantuviera en privado hasta que resolvieran las cosas. La búsqueda de bienes raíces era genuinamente para nosotros y la joyería era un regalo de aniversario. Sentí que el alivio me invadía, pero también vergüenza por dudar de él de nuevo. Sostuvo mis manos a través de la mesa y me preguntó por qué salté a tal conclusión. No podía hablarle de mis viejos miedos resurgiendo. Así que le eché la culpa al cansancio y haber escuchado demasiadas historias de divorcio de amigos. Él aceptó esta explicación, pero pude notar que estaba dolido por mi falta de confianza. A la mañana siguiente, me desperté decidida a compensárselo. Preparé su desayuno favorito y empaqué un almuerzo especial con una nota disculpándome de nuevo por dudar de él. Cuando me besó para despedirse, parecía haber vuelto a la normalidad, diciéndome que llegaría temprano para ayudar con la cena. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido que solo decía: ¿es esta la esposa de Tom? Respondí preguntando quién era. La respuesta llegó: soy el médico de reemplazo de emergencia de la doctora Bennett, el doctor Harris.
Tom faltó a su cita esta mañana y no responde su teléfono. Como lo incluyó como su contacto de emergencia, quería verificar si todo estaba bien. Me quedé mirando el teléfono, confundida. Si no estaba en terapia, ¿dónde estaba? Respondí que le pediría que llamara, luego llamé inmediatamente a la oficina de Tom. Jessica respondió y me dijo que él se había reportado enfermo hoy. Ahora estaba realmente preocupada. Llamé a su celular, pero se fue directo al buzón de voz. Llamé a Michael a continuación, pensando que tal vez estaba con su hermano. Pero Michael tampoco sabía nada de él. Con el pánico aumentando, dejé a Sam con nuestra vecina y conduje a todos los lugares que se me ocurrieron. Su cafetería favorita, el parque donde a veces tomaba descansos para almorzar, incluso el cementerio donde su padre estaba enterrado. Ni rastro de él por ninguna parte. Para cuando recogía a los niños mayores de la escuela, estaba frenética. Llamé a Sara para que viniera a quedarse con ellos y estaba a punto de llamar a la policía cuando mi teléfono sonó. Era Tom. Su voz sonaba extraña, cansada. Lamento haberte preocupado, dijo. Necesitaba algo de tiempo para pensar. Estoy en la playa. La playa estaba a casi 2 horas de distancia. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba que fuera a buscarlo. No, dijo, estaré en casa para la cena. Necesitamos hablar, pero todo está bien. Lo prometo. Aquellas 4 horas esperándolo fueron de las más largas de mi vida. Sara se quedó conmigo, tratando de mantenerme tranquila, pero mi mente seguía recorriendo los peores escenarios. Cuando finalmente cruzó la puerta, parecía exhausto, pero tranquilo. Le agradeció a Sara por quedarse, esperó a que ella se fuera y luego me pidió que me sentara. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oírlo cuando empezó a hablar. He estado ocultándote algo, comenzó, y se me cayó el alma a los pies. La semana que viene es el 5º aniversario del día en que casi, se detuvo, incapaz de decirlo. El día en que casi termino con mi vida. Me quedé helada, sin saber cómo responder. Él conocía la fecha. Continuó. Nunca te dije esto, pero recuerdo cada detalle de mi plan. La fecha estuvo rodeada en mi mente durante meses. Respiró hondo. He estado pensando mucho en eso últimamente. No porque me sienta de esa manera otra vez, sino porque no puedo creer cuánto ha cambiado mi vida desde entonces. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui a la playa hoy porque ahí es donde iba a hacerlo. Quería verla de nuevo con ojos nuevos para recordarme a mí mismo lo lejos que he llegado. Yo también estaba llorando ahora. Alivio y dolor mezclándose. Él buscó mis manos. No fui a terapia hoy porque quería enfrentar este lugar por mi cuenta para demostrarme a mí mismo que podía. Debería haberte dicho, pero no quería preocuparte. Asentí, incapaz de hablar. Él apretó mis manos. Tengo algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Iba a guardarlo para nuestro aniversario, pero después de hoy, no quiero esperar. Adentro había un delicado collar de oro con 5 pequeñas estrellas, una por cada año que me has estado salvando, dijo en voz baja. A pesar de que no lo sabía, me sentí extraña usando ese collar al día siguiente. Como si estuviera ocultando un gran secreto, a pesar de que él era quien me lo había dado. No podía dejar de tocar las 5 estrellitas mientras lavaba la ropa y preparaba los almuerzos de los niños. Cada vez que mis dedos rozaban el collar, recordaba sus palabras sobre que yo lo había salvado sin saberlo. Excepto que yo sí lo sabía. Había estado cargando con el secreto durante 5 años, y ahora él me había dado este hermoso regalo, pensando que yo no tenía idea de lo que realmente significaban las 5 estrellas. Esa noche, después de que me dio el collar, hablamos durante horas después de que los niños se acostaron. Se abrió más de lo que nunca lo había hecho sobre esos días oscuros, contándome cómo la depresión se había apoderado de él tan lentamente que no la reconoció hasta que se estaba ahogando en ella. Describió sentirse como si estuviera observando a nuestra familia desde detrás de una pared de cristal, viéndonos reír y amar pero sin ser capaz de sentirlo verdaderamente él mismo. Sostuve su mano todo el tiempo, luchando contra el impulso de decirle que yo sabía más de lo que él creía. Cuando finalmente se quedó dormido, me escapé de la cama y fui a la cocina. La casa estaba en completo silencio, excepto por el zumbido del refrigerador, mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. Comencé a hacer una lista mental de pros y contras sobre decirle la verdad. Por un lado, acabábamos de tener este momento de honestidad. Por otro lado, dañaría la confianza que habíamos reconstruido el saber que lo había estado monitoreando en secreto durante años. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, era un zombi preparando el desayuno mientras Tom ayudaba a los niños a prepararse para la escuela. Seguía dándome esas miradas de preocupación, probablemente notando las ojeras bajo mis ojos. Despidió a los niños en la puerta, me dio un beso de despedida y me susurró que hablaríamos más esa noche.
Después de que todos se fueron, llamé a Sara y le pedí que nos encontráramos en la cafetería cerca de su casa. Necesitaba el consejo de alguien que nos conociera a ambos. Cuando llegué allí, Sara ya estaba esperando con 2 cafés grandes y una mirada preocupada. Le conté la versión corta de lo que pasó. El viaje de Tom a la playa, su confesión sobre el aniversario y el collar. Omití la parte en la que yo lo había sabido todo el tiempo. Sara se emocionó cuando le mostré el collar con las 5 estrellas. Eso es hermoso, dijo. ¿Pero por qué parece que se te acaba de morir el perro? Respiré hondo y se lo conté todo. El hallazgo de los mensajes hace 5 años, la cancelación del traficante, todo el plan de intervención sigilosa. A Sara literalmente se le cayó la mandíbula. Ella sabía que habíamos pasado por una mala racha, pero no tenía idea de lo grave que había sido. ¿Has estado cargando con esto sola durante 5 años? Preguntó. Asentí, bebiendo mi café para ocultar las lágrimas que se formaban. Y ahora no sé si debería decírselo o simplemente dejarlo pasar. Sara lo pensó por un minuto. Si los papeles se invirtieran, ¿querrías saberlo?, preguntó finalmente. Esa pregunta me golpeó fuerte. Si Tom me hubiera salvado secretamente de mí misma, ¿querría saberlo? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era la escuela de Emma. Tenía fiebre y necesitaba que la recogieran. Le prometí a Sara que pensaría en lo que dijo y salí corriendo a buscar a mi hija. Emma estaba fatal con un virus estomacal, así que pasé el día cuidándola y tratando de no pensar en mi dilema. Se ofreció a venir a casa temprano, pero le dije que nos las estábamos arreglando bien. Al colgar, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Hace 5 años, él podría haber visto a un niño enfermo como una carga más que no podía manejar. Ahora, se ofrecía a reorganizar su día para ayudar. Esa noche, después de acostar a Emma con medicina y galletas, Tom y yo nos sentamos en el sofá con tazas de té. Inmediatamente notó que algo me pasaba. «Has estado callada todo el día», dijo. «¿Es por lo que te dije ayer sobre el aniversario?» Asentí, sin confiar en mí misma para hablar sin soltarlo todo. Él tomó mi mano. «No quise molestarte. Solo necesitaba que supieras lo lejos que he llegado, gracias a ti. No pude aguantar más». Las palabras simplemente salieron antes de que pudiera detenerlas. «Yo lo sabía, Tom. Lo sé desde hace 5 años». Su rostro se quedó en blanco de confusión. «¿Qué quieres decir?» Respiré hondo y se lo conté todo: encontrar el mensaje en su teléfono, ver la investigación sobre seguros de vida y cremación, darme cuenta de que planeaba suicidarse. Le expliqué cómo le escribía al traficante desde su teléfono, cancelando todo, y luego comencé mi campaña para demostrarle cuánto lo amaba. Su rostro pasó por toda una gama de emociones mientras yo hablaba. Shock, confusión, dolor y algo que no pude identificar del todo. Cuando terminé, se quedó allí sentado mirándome. Luego se levantó sin decir una palabra y salió al patio trasero. Me quedé congelada, sin saber si debía seguirlo o darle espacio. Después de 10 minutos que parecieron 10 horas, salí. Estaba sentado en los escalones mirando las estrellas. Me senté a su lado, sin tocarlo, simplemente esperando. «Lo sabías todo este tiempo», dijo finalmente, con voz plana. Asentí, luego me di cuenta de que no me estaba mirando. «Sí», susurré. «¿Por qué no me lo dijiste?» El dolor en su voz me rompió el corazón. Traté de explicarle lo aterrorizada que había estado. Miedo de perderlo, miedo de que descubriera que había invadido su privacidad, miedo de que confrontarlo pudiera empujarlo al abismo. Él escuchó sin mirarme, con el cuerpo tenso. Cuando terminé, finalmente se volvió hacia mí. Entonces todo, el afecto repentino. Sugerir terapia, todo eso, fue todo porque te enteraste. Pude ver hacia dónde iba su mente. «No», dije con firmeza, tomando su mano, aunque intentó retirarla. «Hice esas cosas porque te amo». Encontrar esos mensajes solo me abrió los ojos a lo mucho que te dolía y lo cerca que estuve de perderte. No dijo nada durante mucho tiempo. Comencé a temblar en el aire nocturno, pero no quería ser la primera en moverme. Finalmente, habló. «Necesito algo de tiempo para procesar esto». Se levantó y entró. Lo seguí, viendo cómo agarraba una almohada y una manta del armario. «Voy a dormir en la oficina esta noche», dijo sin mirarme. «Solo necesito pensar». Se me hundió el corazón, pero asentí. «Entiendo. No dormí nada esa noche». Lo oí moverse en la oficina varias veces. Alrededor de las 3:00 a.m., me levanté para ver cómo estaba Emma y encontré a Tom sentado a su lado viéndola dormir. No me reconoció, simplemente se levantó y volvió a la oficina. La mañana siguiente fue incómoda. Nos movimos uno alrededor del otro preparando el desayuno y alistando a los niños para la escuela. Tom se reportó enfermo para quedarse en casa con Emma y yo me dirigí al trabajo en la panadería donde ayudo a tiempo parcial.
Mi jefa, Karen, me miró a la cara y me preguntó qué pasaba. Solo sacudí la cabeza, no estaba lista para hablar de ello. Cometí errores en 3 pedidos en la primera hora. A la hora del almuerzo, Karen me apartó y me dijo que me fuera a casa. Sea lo que sea que esté pasando, necesitas arreglarlo, dijo. No me sirves de nada así. Conduje a casa lentamente, temiendo lo que podría estar esperando. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Emma dormía en el sofá y Tom estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café y un cuaderno frente a él. Levantó la vista cuando entré, pero no sonrió. Tenemos que hablar, dijo. Asentí y me senté frente a él. El corazón me latía con fuerza. Había escrito una lista de preguntas en el cuaderno. Muy propio de Tom, siempre organizado, incluso en una crisis. Empezó a repasarlas sistemáticamente. ¿Seguía revisando su teléfono? A veces, pero menos a menudo ahora. ¿Confiaba en él? Sí, pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. ¿Quién más sabía de esto? Solo Sara, y solo desde ayer. Con cada respuesta, su expresión se suavizaba ligeramente. Luego vino la pregunta más difícil. ¿Por qué no hablaste conmigo en aquel entonces? Traté de explicarle lo aterrorizada que había estado, como todo lo que había leído decía que confrontar directamente a alguien sobre planes de suicidio podía ser contraproducente. Él escuchó, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, cerró el cuaderno y respiró hondo. Pero tampoco puedo fingir que no entiendo por qué lo hiciste. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Me salvaste la vida, Mel. No puedo estar enojado contigo por eso. El alivio me golpeó tan fuerte que empecé a llorar. Tom rodeó la mesa y me estrechó entre sus brazos. Necesitamos establecer una mejor comunicación de ahora en adelante, dijo contra mi cabello. Pero lo descubriremos juntos. Esa noche, después de acostar a los niños, hicimos un plan. Acepté dejar de revisar su teléfono y él aceptó ser más abierto sobre sus problemas de salud mental. Decidimos volver a terapia de pareja para trabajar en nuestra comunicación. Se sentía como si estuviéramos comenzando un nuevo capítulo. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de dolor y sanación. Tuvimos algunas conversaciones difíciles en terapia sobre la confianza y la privacidad. El doctor Harris, nuestro nuevo terapeuta, sugirió que cada uno llevara un diario para escribir las cosas que nos resultaban difíciles de decir en voz alta. Tom se lanzó a investigar sobre la depresión y la prevención del suicidio. Incluso se unió a un grupo de apoyo en línea para personas que habían experimentado pensamientos suicidas. Una noche, aproximadamente un mes después de mi confesión, vino a la cama con una mirada seria. Quiero compartir algo contigo, dijo, sacando su teléfono. Me mostró un correo electrónico que le había escrito a su madre, explicándolo todo, su depresión, el plan de suicidio de hace 5 años, cómo yo había intervenido en secreto y cómo estaba ahora. Aún no lo he enviado, dijo. Pero creo que es hora de que ella lo sepa. Siempre se ha preguntado por qué empecé la terapia de repente. Leí el correo, llorando por la forma tan abierta en que describía su viaje. ¿Estás seguro? Pregunté. Él asintió. No quiero secretos entre nosotros nunca más. Ni contigo, ni con las personas que nos aman. Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Su madre llamó a la mañana siguiente, sollozando. Condujo hasta casa inmediatamente y nos abrazó a ambos por lo que pareció una hora. ¿Por qué no me lo dijiste? No dejaba de preguntarle. Él explicó lo avergonzado que se sentía, como no había querido ser una carga para nadie. Su madre se volvió hacia mí entonces, sosteniendo mis manos. Gracias por salvar a mi niño, dijo. Yo solo asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Después de que se fue, Tom parecía más ligero de alguna manera. Como si compartir su historia hubiera levantado parte del peso que había estado cargando. Ese fin de semana, llevamos a los niños al parque. Mientras jugaban en los columpios, Tom y yo nos sentamos en un banco observándolos. He estado pensando, dijo. Tal vez deberíamos ser más abiertos sobre la salud mental con los niños también. No los detalles, sino el concepto básico de que a veces el cerebro de las personas se enferma, igual que sus cuerpos. Estuve de acuerdo en que era importante, especialmente porque la depresión puede ser hereditaria. Comenzamos a tener conversaciones simples con los niños sobre los sentimientos, haciendo que fuera normal hablar de estar triste o ansioso. Emma estaba especialmente interesada, haciendo preguntas reflexivas sobre por qué la gente se siente triste a veces. Al mes siguiente, Tom recibió un ascenso en el trabajo. Su hermano Michael mencionó específicamente su mejora en confianza y habilidades de liderazgo en los últimos años. Lo celebramos con una cena elegante, consiguiendo que su madre cuidara a los niños. Durante el postre, tomó mi mano. No estaría aquí sin ti, dijo. No solo en esta cena, sino en ninguna parte. Le apreté la mano. Solo me alegra que te hayas quedado, respondí.
Me miró por un largo momento. Tengo que preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Se me apretó el estómago, pero asentí. ¿Te arrepientes de haberme dicho que lo sabías? Lo pensé cuidadosamente. No, dije finalmente. Me arrepiento de no habértelo dicho antes. Creo que estuve viviendo con miedo durante demasiado tiempo. Él asintió, luciendo aliviado. Eso es lo que yo pensaba también. Se siente mejor ahora, ¿verdad? Sin secretos entre nosotros. Una semana después, recibí un mensaje de una mujer llamada Elizabeth diciendo que Tom le había dado mi número. Explicó que su esposo estaba mostrando signos de depresión y Tom pensó que yo podría tener consejos para ella como esposa. La llamé de inmediato y pasé 2 horas compartiendo lo que había aprendido sobre apoyar a una pareja a través de la depresión. Se sintió bien convertir nuestra experiencia dolorosa en algo útil para alguien más. Tom y yo comenzamos a ser más abiertos con los amigos sobre nuestro viaje, no compartiendo cada detalle, pero no ocultando el hecho de que él había luchado con la depresión y había buscado ayuda. Varios de los amigos de Tom se acercaron a él en privado después, admitiendo que habían tenido pensamientos similares pero que nunca se lo habían dicho a nadie. Una noche, llegó a casa después de reunirse con un amigo de la universidad, luciendo agotado y energizado a la vez. Joseph va a llamar a su médico mañana, me dijo. Lo abracé fuerte, muy orgullosa de cómo estaba usando su experiencia para ayudar a otros. A medida que se acercaba nuestro aniversario, decidimos seguir con el viaje a la cabaña que yo había planeado, pero ahora era una celebración de la honestidad en lugar de una escapada secreta. La mañana que debíamos partir, me sorprendió con un hermoso regalo de aniversario. La joyería para la que había encontrado el recibo resultó ser un brazalete de diamantes que combinaba con mi anillo de bodas. Me sentí tonta por haber pensado alguna vez que podría haber sido un regalo de despedida. La cabaña era aún más hermosa que las fotos en internet, toda de madera cálida y grandes ventanales con vistas a las montañas. La primera noche allí, nos sentamos en el porche envueltos en mantas, mirando las estrellas. He estado pensando en el collar que te di, dijo Tom. Toqué el collar instintivamente. No me lo había quitado desde que me lo dio. ¿Qué pasa con él? Pregunté. Quiero añadir una estrella cada año, dijo, para marcar otro año de elegir quedarme. Otro año de elegirnos. Me apoyé contra él, sintiendo su calor sólido. Me gustaría eso, dije. Cuando regresamos de nuestro viaje, la vida volvió a su caos habitual de salidas escolares, trabajo y mantener a 3 niños vivos y felices. Pero algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. El peso de mi secreto se había ido y Tom parecía más presente que nunca. Un lunes por la mañana, mientras todos corríamos para salir por la puerta, Aiden derramó jugo de naranja por toda su ropa escolar. Hace 5 años, este pequeño desastre podría haber enviado a Tom a una espiral de frustración. En cambio, se rió, ayudó a Aiden a cambiarse y aún así lo llevó a la escuela a tiempo. Más tarde ese día, encontré un mensaje de Tom en mi teléfono. Solo pensaba en cuánto amo nuestra vida caótica. Pequeños momentos como ese me mostraban lo lejos que habíamos llegado. Al mes siguiente, el grupo de terapia de Tom decidió organizar una caminata de concientización sobre la salud mental. Toda nuestra familia participó, los niños vistiendo orgullosamente camisetas que decían, «Caminando por papá». Tom dio un breve discurso al principio sobre su viaje, discutiendo abiertamente lo cerca que había estado de terminar con su vida y cómo recibir ayuda lo había salvado. Me quedé entre la multitud con lágrimas corriendo por mi rostro, tan orgullosa de su valentía. Después, se formó una fila de personas para hablar con él, muchas compartiendo sus propias luchas. Emma me tiró de la mano y me preguntó, ¿papá estuvo realmente así de enfermo alguna vez? Me arrodillé a su nivel. Sí, cariño. Su cerebro estaba enfermo, pero buscó ayuda y mejoró. Por eso hablamos de nuestros sentimientos en nuestra familia, ¿recuerdas? Ella asintió solemnemente. Me alegra que se haya mejorado, dijo. Yo también, nena, susurré. Yo también. Esa noche, Tom me encontró mirando fotos viejas de cuando los niños eran pequeños. Se sentó a mi lado, señalando una foto del primer cumpleaños de Aiden. Recuerdo ese día, dijo en voz baja. Ya estaba planeando irme para entonces. Me apoyé contra él. Pero estás aquí. Él asintió. Estoy aquí. Nos sentamos en un silencio cómodo, hojeando el álbum. Sabes, dijo eventualmente, creo que deberíamos escribir esto algún día. Nuestra historia podría ayudar a alguien más. La idea echó raíces y empezamos a escribir nuestras experiencias. Tom desde su perspectiva, yo desde la mía. Fue doloroso revisar esos días oscuros, pero también sanador ver lo lejos que habíamos llegado. No planeábamos publicarlo, solo tenerlo como un registro para nosotros mismos y tal vez para nuestros hijos cuando fueran mayores. A medida que pasaban los meses, nos instalamos en una nueva normalidad. Dejé de revisar el teléfono de Tom por completo, descubriendo que ya ni siquiera sentía el impulso.
Tom continuó con su terapia y medicación, ahora viéndolas como herramientas para el bienestar en lugar de signos de debilidad. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero la base de honestidad que habíamos construido hizo que incluso nuestras discusiones fueran más productivas. Una noche, después de un día particularmente estresante con los niños, encontré a Tom sentado a oscuras en nuestra habitación. Me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Solo cansado, dijo. No ese tipo de cansancio, solo cansancio regular de padre. Hace 5 años, me habría quedado despierta toda la noche preocupada. Ahora le creía. Sugerí una ducha caliente y dormir temprano, y él aceptó con una sonrisa cansada. A la mañana siguiente, volvió a ser el de siempre, haciendo panqueques con Sam y planeando un viaje de campamento de fin de semana con los niños mayores. 2 meses después de nuestro viaje de aniversario, descubrí que estaba embarazada de nuevo. No fue planeado. Pensábamos que nuestra familia estaba completa con 3 hijos. Estaba nerviosa por decírselo a Tom, preocupada por añadir más estrés a nuestras vidas. Compré un pequeño mameluco que decía «Gran sorpresa», y lo envolví. Cuando se lo di esa noche, pareció confundido al principio, luego sus ojos se abrieron de par en shock. «¿Hablas en serio?», preguntó. Asentí, mordiéndome el labio. Lanzó un grito de alegría y me levantó, dándome vueltas en la cocina mientras los niños miraban confundidos. Más tarde, después de explicarles a los niños que tendrían un nuevo hermano o hermana, Tom y yo nos acostamos a hablar sobre el futuro. «¿Realmente estás bien con esto?», pregunté. «Más que bien», dijo. Hace 5 años, no podía imaginar estar vivo hoy, y mucho menos tener otro hijo. Ahora no puedo esperar para conocer a esta nueva personita. Su mano descansaba sobre mi vientre todavía plano. El embarazo no fue fácil. Las náuseas matutinas me golpearon fuerte y correr tras 3 niños mientras crecía un cuarto era agotador. Tom se portó de maravilla, asumiendo más de las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Un sábado, mientras yo dormía la siesta, llevó a los 3 niños a comprar comestibles, algo que lo habría abrumado en el pasado. Llegaron a casa con todos los artículos de la lista, además de flores para mí. En mi ecografía de las 20 semanas, descubrimos que íbamos a tener otra niña. La técnica señaló sus diminutas manos y pies en la pantalla mientras Tom sostenía mi mano con fuerza. «¿Otra hija?», susurró, con la voz llena de asombro. De camino a casa, discutimos nombres. «¿Qué tal Hope, Esperanza?», sugirió Tom. «Parece apropiado». Me encantó de inmediato. Esa noche, añadió una 6ª estrella a mi collar. «Por la esperanza», dijo simplemente. A medida que se acercaba mi fecha de parto, Tom empezó a tener pesadillas. Se despertaba jadeando, sin querer decirme de qué trataban. Finalmente, después de una particularmente mala, admitió que había estado soñando con no estar allí para el nacimiento, con dejarnos solos. Lo abracé cerca. «Pero eso no va a pasar», le recordé. «Estás aquí. Te vas a quedar». Él asintió contra mi hombro. Lo sé, a veces mi cerebro solo reproduce los viejos miedos. Al día siguiente, llamó a la doctora Bennett y programó una sesión extra. Volvió a casa luciendo más tranquilo. Me recordó que los pensamientos intrusivos no son lo mismo que las intenciones, explicó. Solo porque mi cerebro traiga el viejo plan de escape no significa que quiera seguirlo. 2 semanas antes de mi fecha de parto, rompí fuente en medio de la noche. Llamamos a la madre de Tom para que viniera a quedarse con los niños y nos dirigimos al hospital. Hope Elizabeth llegó después de 6 horas de parto. Perfecta. Y gritando con todas sus fuerzas. Tom cortó el cordón con manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando la colocaron en mi pecho, se inclinó y susurró. «Gracias por luchar por nosotros. Por asegurarte de que yo estuviera aquí para esto». Su madre trajo a los niños a conocer a su nueva hermana esa tarde. Emma se nombró inmediatamente asistente de gestión del bebé, mientras que los niños estaban más interesados en los controles de la cama del hospital. Al ver a Tom presentar a nuestros hijos a su nueva hermana, «Pres. Puer punes. Pus. Punero sentió. Plerosela». Presentar a nuestros hijos a su nueva hermana, sentí una ola de gratitud tan fuerte que me quitó el aliento. Como si leyera mis pensamientos, Tom levantó la vista y se encontró con mis ojos al otro lado de la habitación. El amor y la gratitud reflejados allí coincidían con los míos. Las primeras semanas con un recién nacido fueron caóticas, tal como las recordábamos. La privación de sueño nos golpeó fuerte a ambos, pero Tom se mantuvo firme. Se levantaba para las tomas nocturnas sin quejas, a menudo diciéndome que volviera a dormir mientras él caminaba por los pasillos con una Hope inquieta. Una noche, cuando ella tenía aproximadamente un mes, me desperté y encontré el lado de la cama de Tom vacío. Lo encontré en la habitación del bebé, no solo sosteniendo a Hope,
sino hablándole suavemente. Fuiste una sorpresa, pequeña, pero de la mejor clase, estaba diciendo. Te llamas Hope porque eso es lo que tu mamá me dio cuando no me quedaba ninguna. Me quedé callada en la puerta, sin querer interrumpir este momento privado. Casi me pierdo conocerte a ti y a tus hermanos y hermana, continuó. Casi me pierdo todo. Pero mamá me salvó, incluso cuando yo no sabía que necesitaba ser salvado. Debo haber hecho algún sonido porque entonces levantó la vista, dándome una sonrisa suave. Solo contándole a Hope nuestra historia, dijo. Me uní a ellos en la mecedora, apretándome junto a Tom. Cuando sea mayor, se lo contaremos todo, dije. A todos ellos. Tom asintió. Sin secretos entre nosotros. Ese es nuestro lema familiar ahora, ¿verdad? Apoyé la cabeza en su hombro, observando el rostro dormido de nuestra hija. Correcto. A medida que Hope crecía de recién nacida a bebé, la vida gradualmente se volvió más manejable. Tom recibió otro ascenso en el trabajo, pero insistió en mantener horarios razonables para estar en casa con la familia. Comenzamos una tradición de círculos para compartir los domingos por la tarde, donde todos tenían la oportunidad de hablar sobre algo bueno que sucedió durante la semana y algo que fue difícil. Incluso Sam, de 3 años, participaba, aunque su cosa difícil solía ser no recibir suficiente postre. Estos chequeos familiares se convirtieron en un tiempo sagrado para todos nosotros. En el primer cumpleaños de Hope, hicimos una gran fiesta con nuestras 2 familias y amigos cercanos. Después de que todos se fueron y los niños estaban en la cama, Tom y yo nos sentamos en el porche trasero con copas de vino. 6 años, dijo en voz baja. Supe inmediatamente a qué se refería. 6 años desde que encontré esos mensajes en su teléfono. 6 años, repetí, brindando con mi copa contra la suya. Me miró pensativo. ¿Sabes qué es extraño? A veces trato de recordar cómo se sentía en aquel entonces. Estar tan seguro de que tú y los niños estarían mejor sin mí. Y simplemente ya no puedo acceder a ese sentimiento. Le apreté la mano. Eso es algo bueno, él asintió. Lo mejor, sacó algo de su bolsillo, una cajita. Adentro había una 7ª estrella para mi collar. Por el año 6, dijo, ayudándome a añadirla a la cadena. Mientras la abrochaba alrededor de mi cuello, añadió. Estoy pensando que tal vez deberíamos comprarte una galaxia entera a estas alturas. Me reí, girándome para besarlo. Me gusta recibirlas de una en una, dije. Cada una significa algo. Esa noche en la cama, Tom me atrajo hacia él. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo mismo, susurró. Nunca dejaré de estar agradecido por tu determinación. Reí suavemente en la oscuridad. Simplemente me alegra que funcionara. Sentí que sonreía contra mi cabello. Esa determinación que salvó mi vida. Puse mi mano sobre su corazón, sintiendo su latido constante. Solo prométeme una cosa, dije. Si esos pensamientos vuelven alguna vez, me lo dirás inmediatamente. Cubrió mi mano con la suya. Lo prometo. Sin secretos entre nosotros. ¿Recuerdas? Mientras me quedaba dormida, me encontré pensando en el viaje que habíamos hecho. Desde el terror de descubrir sus planes a través de años de vigilancia secreta hasta finalmente construir una relación basada en la honestidad completa. No había sido fácil y sabía que enfrentaríamos más desafíos a medida que pasaran los años. Pero sintiendo su pecho subir y bajar bajo mi mano, sabiendo que él estaba aquí y planeaba quedarse, sentí una paz que no había conocido en años. A la mañana siguiente, me desperté y lo encontré ya levantado preparando el desayuno con los niños. Hope estaba en su trona, felizmente aplastando banana en su cabello mientras los 3 mayores discutían sobre a quién le tocaba usar el jarabe de chocolate. Tom me miró a través de la cocina caótica y me guiñó un ojo. En ese momento, rodeada por el hermoso desastre que habíamos creado juntos, supe que cada paso difícil de nuestro viaje había valido la pena.